¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Este es el quinto PRESCAM, es mi tercer PRESCAM. Yo soy Paco Bardales y una de las cosas que siempre me llamó la atención de esta iniciativa, que ya tienes, como les decía, cinco ediciones, es que los periodistas, los comunicadores, podemos hablar y debatir sobre temas que en el fondo son parte de un debate que no tiene a veces término, o que en todo caso se va generando nuevas aristas conforme pasa el tiempo. Y una de las cosas que yo quería recalcar es que el año 2011, cuando hicimos nuestro primer PRESCAM con la Red Peruana de Periodistas Culturales, que era una iniciativa desde Internet para promover la difusión cultural, era pensar hasta dónde el quiebre entre el periodismo tradicional y el periodismo digital, si se quiere, pudiese haber sido un detalle que permitiese ser una ventaja. Creo que algunos de nosotros, algunos de ustedes, los que están acá en este auditorio, también van a la especialidad de periodismo digital o con nuevos medios. En el año 2014, el último PRESCAM que hicimos antes de este fue en Iquitos. Y yo soy Iquitos, y de hecho que hoy día mi tema habla un poco sobre la generación de contenidos desde la Amazonía. Pero quería recordar un poco por qué era importante hacerlo en Iquitos en el año 2014. El año 2014 fue la primera vez que se pudo tener una conexión de banda ancha en la ciudad de Iquitos. De hecho, a partir del año 2013, y es muy bacán porque quiero reconocer que en este país las grandes diferencias, y ustedes los jóvenes van a tener que no solamente reflexionarlo, sino también asumirlo, porque depende de ustedes eso, es que este país es un país totalmente desintegrado. Y una de las cosas que en teoría debería generar esta integración es la tecnología. El año 2014 recién llegó la banda ancha a la ciudad de Iquitos. Antes, para abrir, por ejemplo, un video de YouTube, tú te demorabas 1 hora, 2 horas, dejando que cargue para que recién poder revisarlo. Un archivo adjunto de, pues no sé, 50 megas no bajaba nunca, bajaba 16, 18 horas y a veces se cortaba y tenías que volver a hacerlo. Esto sucedía no solamente en Iquitos, sucedía en Pucallpa, sucedía en Tarapoto, en Moyobamba, sucedía en Yurimaguas, sucedía en Bagua, sucedía en Huánuco. Entonces, ¿qué significa esto? Les he traído un número que es interesante porque es la actualización de cómo la tecnología, a pesar de ser importante para la generación de contenidos, todavía sigue siendo un aspecto en los cuales nosotros necesitamos trabajar. Llegó el Internet, la fibra óptica, la banda ancha, pero sin embargo, los números no nos mienten. El año 2015, según cifras del INEI, más o menos el 41% de la población tenía acceso a Internet a partir de los 6 años. Lima metropolitana, o sea, todos nosotros, chévere, smartphone, etcétera, 60%. El resto del país, 32%. Regiones naturales. La costa, otra vez, los privilegiados del país, 52.2%, más que el promedio. La selva, 23.4%. Sigamos amigo Martín. Mapa de penetración de Internet, 2015. Lima, 57%. Oriente, 35%. Ámbito urbano, 40% Oriente, 23% en el ámbito rural. Es más o menos el mismo resultado en el sur, si ustedes se dan cuenta.
¿no? Las regiones más pobres del Perú son las menos integradas, menos conectadas. Y eso es algo que sí me interesa incidir, porque al final también depende de que generemos contenidos y generemos periodismo a partir de las herramientas que tenemos. Y una de las cosas que debemos reconocer es que el Perú hay una mejor oportunidad en cuanto a conectividad por el acceso al 4G, por la posibilidad de encontrar mayores canales de conectividad en la ciudad capital o en las ciudades más importantes que en el resto del país, y en este caso en espacios como el oriente o el sur. Adelante, sigamos. Sin embargo, esto a partir de hace 3 o 4 años ha cambiado, y con un mejor Internet, no estoy diciendo que sea el mejor Internet, sino con un mejor Internet que el desastroso que teníamos hace 4 o 5 años, se ha logrado entender un poco cómo se están moviendo las tendencias en cuanto al uso de redes sociales. En el Oriente, el 96% de la población que usa Internet usa Facebook. El 38% YouTube. Hay un tema básicamente vinculado a la conectividad. Carga más difícil los videos que otro tipo de actividades. El Facebook, muchos lo usan desde los propios móviles, y ese es un tema que está muy interesante en referencia al 55% nacional, 38% Oriente. Twitter, que es la herramienta con la cual los periodistas nos comunicamos o nos enteramos rápidamente. Estamos hablando del 17% nacional y en el Oriente el 9%. Instagram más bien, que es el 8% total nacional. Esto estoy hablando de cifras del año 2015, octubre de 2015. ¿Okay? En cambio viene al 14% en el Oriente. Entonces estamos hablando de redes a las cuales se puede acceder de un modo un poco más rápido y que sin embargo generan una mayor integración. ¿Qué me interesa plantearles respecto a estos 3 primeros gráficos? Que hay un problema de conectividad, evidentemente, que afecta a las regiones más alejadas del Perú, pero sin embargo también el Internet, a pesar de la todavía incipiente conectividad que está generándose en el país, también está creando nuevas oportunidades para que otros periodistas, comunicadores, y no necesariamente comunicadores formados en la academia, en las universidades, etcétera, pueda generar estos contenidos. Y acá sí me parece importante que lo que han dicho tanto Jaime como Óscar se refleje en la vida real. Ahorita vamos a ver estos ejemplos, pero lo que han planteado tanto Jaime como Óscar es que cada uno de nosotros termina convirtiéndose en un medio de comunicación de por sí. Y quienes de alguna manera terminamos convirtiéndonos en un medio de comunicación de por sí, terminamos no solamente transitando por varias actividades. Óscar ya contó la suya, la mía no solamente ha transitado por el periodismo, prensa escrita, sino también ha transitado por la gestión cultural, por el cine, sino también que este tránsito te permite, con el paso de la experiencia, adquirir no solamente una noción de crear un mejor contenido de calidad, sino que además ese mejor contenido de calidad tú mismo lo vendes de la manera más efectiva y la manera más acorde a las audiencias que tienes. Sigamos adelante. En un mundo donde el Internet te genera un espacio importante para difundir tu contenido, encuentras comunicadores que estudiaron fotografías, que en el Instagram pueden encontrar sus espacios para presentar su trabajo. Eagers es una comunidad de fotógrafos, amateurs y no amateurs,
amateurs y profesionales que de alguna manera no solamente exhiben, en este caso en cada ciudad del Perú, el trabajo de las ciudades, sino que además encuentra un canal de interacción y de comunidad. En este caso, la comunidad de los Instagramers de Pucallpa, que más o menos tiene unos 10.000 seguidores, levanta las imágenes de la ciudad de Pucallpa. Sigamos adelante, Martín. Por ejemplo, nos concentramos en una red social que desde su noción básica como generadora de álbumes, de imágenes, etcétera, llega a difundir su ciudad. Acá no solamente estamos hablando de amateurs, sino también de fotógrafos que muchos de los casos trabajan en los mismos diarios o prensa escrita de la zona. Sigamos adelante. Esta es la comunidad de los Instagramers de Iquitos, Igers Iquitos también en Instagram. Entonces, en este caso ya están más o menos de casi 10.000 seguidores. ¿Qué hace interesante a estas cuentas en el caso de Instagram? Que ambas están generando un propio contenido, están creando comunidad digital y además están vendiendo la marca de sus ciudades. Sigamos adelante, Martín. Y que, por ejemplo, no solamente están levantando imágenes de su ciudad, sino que, por ejemplo, están generando contenido noticioso. En este caso, la Marcha del Orgullo en Iquitos. Adelante. O, por ejemplo, campañas vinculadas con, por ejemplo, la adopción de animales, adelante, paisaje de la ciudad, adelante, o por ejemplo, en esta época de memes, encontrar graciosamente cosas como la que están viendo ustedes ahorita, referente de la campaña de San Juan, ¿sí, no? La gallina, y después se convierte en Juane. De hecho que sí. En la época del meme, que además, desde mi punto de vista, es una de las herramientas de comunicación más efectivas y poderosas que pueden haber, porque es simplemente imagen, es un texto y además un sentido adecuado, podemos encontrar que, por ejemplo, esta imagen hecha por una página muy importante llamada Pucallpa Interactiva, se refiere en términos graciosos a la fiesta de San Juan, perdón. Adelante. O por ejemplo esta, con Masato y con Pura Vida. Esta es de En la Selva Dicen, ¿no? Encuentran ahí la diversión, etcétera, es muy gracioso. Adelante. O por ejemplo, una comunidad que además no solamente tiene Snapchat, Twitter, Instagram y Facebook, sino se llama En la Selva Dicen, que es el sumum de lo que viene a ser el sentido de la identidad amazónica desde lo digital. Es encontrar con ellos una serie de textos que están vinculados con el habla amazónica, que estos días ha estado muy en la polémica por la renuncia de un periodista loretano a Radio Exitosa debido a la mofa que se hace de la Amazonía. Y más bien estas comunidades lo que hacen es afirmar la identidad desde el desenfado, desde el humor sobre este tema. Ustedes recuerdan al DJ, a la agüita de coco, adelante Martín. O por ejemplo, encontramos desde la caricatura a uno de los más importantes caricaturistas del Perú, diría yo, que es el ronzoco azul. ¿Qué es el ronzoco? El ronzoco es un mamífero, digamos un mamífero muy común en la Amazonía, pero en este caso, desde la idea misma de la fantasía, hay un ronzoco azul. Esta caricatura, que está difundida a través de Facebook y otras redes, usa este personaje para generar no solamente contenidos amazónicos, sino conciencia ambiental. Adelante. Por ejemplo, en el caso de la contaminación, el ronzoco azul luchando contra los derrames de petróleo. Por ejemplo, sigamos adelante. En el caso de Ni Una Menos, el ronzoco azul encuentra a la ronzoquita, que aparece justamente para defender o afirmar
el valor de uno de los movimientos sociales más importantes que se han creado en el Perú y que se crearon desde justamente de las redes sociales. Entonces acá el Ronzoco Azul integra un nuevo personaje para afirmar este tema, que a mí sí me parece interesante porque si ustedes se están dando cuenta, los movimientos o las redes sociales se convierten además en espacios no solamente de afirmación de la identidad, sino de afirmación de la creación de una conciencia social. Ustedes han visto temas vinculados con los derechos LGTB, con el tema de la lucha contra la violencia de género, con el tema de la protección de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos adelante, por favor. O por ejemplo esto, que es de la ironización o ironizar sobre el progreso, que en este caso llega desde la contaminación, etcétera. Entonces, estamos hablando justamente de procesos de contenidos, que en este caso, por ejemplo, este cómic, esta historieta es hecha por Carlos Cavero, un humorista, caricaturista y periodista pucallpino que ha encontrado justamente en las redes sociales el espacio que no tenía en prensa escrita, tradicional o en los medios tradicionales. Adelante, por favor. O encontrar, por ejemplo, desde blogs, en este caso este es mi blog, iqteutero.p, contenido que noticiosamente esté afirmado sobre temas como la educación intercultural bilingüe, el tema del petróleo, el lote 192, etcétera. Adelante, por favor. En este caso, la difusión de el photo walk, que es una suerte de caminata a través de la ciudad, en este caso la ciudad de Iquitos, donde tú vas tomando fotos que las subes a Instagram. Adelante. Este es el caso interesante de cómo desde también las redes sociales, por ejemplo en Twitter, encuentras ya personajes que pueden ser influyentes en tu propia comunidad. En este caso son los personajes influyentes de la ciudad de Iquitos del año 2015, entre ellos hay ya periodistas, hay políticos, hay gente que simplemente se encarga de levantar desde redes sociales algún tipo de información, etcétera. Entonces, ¿qué encuentras acá? Yo siento que el Internet democratiza un poco el contenido y en esta democratización del contenido hay gente que se integra y hay gente que queda de lado, queda relegado porque no sabe llegar desde las redes sociales a un público mucho más grande. Es el caso de periodistas mucho mayores. Óscar hablaba de que la radio es un espacio importantísimo para las comunicaciones, pero los comunicadores radiales, por ejemplo, más importantes, también usan, por ejemplo, sus redes sociales para interactuar con el público, para recoger información del público, y que en este caso no solamente descubres esto, sino que además puedes tener un canal no solamente que te baje a tierra, como se dice. Antes el periodista, la noción del periodista antes era el tío o la señora que desde su púlpito en su canal de televisión o en su programa hablaba, decretaba al estilo del Sinchi, por ejemplo, de Pantaleón y las visitadoras, a quién debía vivir y quién debía caer, y simplemente no había forma de generar un diálogo, un cuestionamiento. Ahora simplemente si tú ves que el periodista se ha equivocado, en redes sociales automáticamente empiezan a darte duro. Te golpean, y si te equivocaste y eres terco, porque el periodista, si hay algo que hay que generar, es que a veces nos ponemos muy tercos y si estamos equivocados, eso es lo peor que le puede pasar. Muchos de los grandes periodistas han caído justamente porque no han sabido manejar redes sociales. Adelante. Y bueno, acá hay videos, por ejemplo, este es el caso de una tormenta famosa que se generó en Iquitos el año pasado y que se levantó vía un Facebook streaming. Llegaron a tener vamos viéndolo mientras tanto.
les voy a contar un poco. Esta tormenta se transmitió vía Facebook Streaming, porque no había otra forma de transmitir en vivo esto. Fueron vientos de más de 85 kilómetros por hora. A la final la ciudad terminó destruida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien con una cámara de internet, en este caso era un periodista, levantó esto, lo subió a internet e inmediatamente los medios de comunicación, tanto locales como nacionales, terminaron enterándose de la magnitud del desastre en la ciudad. Esto, por ejemplo, que fue un tema muy importante en la ciudad de Iquitos hace más o menos un año, fue visto por casi 600.000 reproducciones mientras estaba sucediendo. Hace 4 o 5 años esto hubiera sido imposible. Esto no nos hubiéramos podido enterar porque simplemente, miren ustedes la generación, los vientos huracanados, la destrucción de la ciudad, los apagones, etcétera, ¿no? Entonces todo esto te iba generando el problema. Ok, entonces, ¿y qué sucedió? Que, por ejemplo, los medios digitales, las ediciones web de otros diarios grandes, etcétera, usaron este video y lo tomaron como fuente informativa. Adelante, por favor. O por ejemplo, este es el tutorial, en el Pucallpa Interactiva, hacen tutoriales sobre cómo hacer cosas. Por ejemplo, este es el caso de cómo trabaja Carlos Cavero sus viñetas del Ronsaco Azul. Y es muy interesante porque vas viendo el proceso. Los que quieren aprender un poco más cómo trabaja un artista en digital, lo interesante de, por ejemplo, este caricaturista es que desde el internet él ha podido encontrar un alcance nacional. Carlos era pucallpino, pero encontró en las redes gente que lo conoció y ahora es muy reconocido a nivel nacional, ha ganado premios y además tiene ya un libro que ha salido en una editorial. Pero lo interesante es cómo van usando las redes, los medios web de zonas donde no usaban. Por ejemplo, esto es interesante. Esta es la visita del Papa a Iquitos en 1985. Al estilo Playground, esta es una página que se llama Iquitos no revelado, que levanta información relevante para la ciudad en la Amazonía. Muchos de los jóvenes, probablemente ustedes no se acuerden, que hubo un Papa que ya vino al Perú, ahora que va a venir otro Papa, y que esto sucedió en el año 1985, y que además generó una frase que fue histórica, que ahorita lo van a ver. Entonces, el famoso Papa Charapa, mucha gente no se acuerda, es más, no se acuerda de ese momento, sobre todo los más jóvenes, y esta página lo que hace es recordarte, o adelante. Y esto es el tema desde la generación de otros contenidos de calidad, ¿no? Esta es la historia del maligno, o el famoso Tunchi.
este video al estilo Playground era un poco familiarizar desde las redes sociales sobre uno de los mitos más fuertes de la Amazonía, que era el maligno, o el tunche, o el famoso tunche, y que en este caso nosotros trabajamos esa idea. De hecho, yo dirigí esta película Maligno, etcétera. Y una de las cosas que queríamos era encontrar en el alcance nacional e internacional que teníamos, familiarizar un mito que la gente no conocía. Y usamos las redes sociales. De hecho, que este video se ha reproducido más de 1 millón de veces y que es parte de una campaña estratégica de contenidos sobre el tema. Y este es el caso de un youtuber, Fucalpino para cerrar, que usa el tema de... Es un tema muy particular de la Amazonía, ¿no? Este es el caso de Goncho, Gonzalo Shupli, que es un youtuber, es un comunicador que estuvo dando vueltas qué encontrar, y encontró en YouTube un espacio de nicho, como decía Oscar, que le permite no solamente descubrir desde las costumbres locales un espacio para generar comunidad o generar influencia. Sus videos tienen más de 100, 200.000 reproducciones cada uno, sube 1 o 2 por semana, y como les digo, ya se ha convertido en un líder de comunicación influyente, no solamente en su ciudad, en Pucallpa, sino Gonzalo Shupli, Goncho en Facebook, en YouTube. Y entonces, ¿qué pasa? Como han visto ustedes, estamos ahí está el nombre, si lo ven, lo pueden encontrar de ese modo. Es muy divertido porque Shupli su papá es suizo y su madre es pucalpina, y al final tiene esta cosa que ha viajado y ha encontrado después de mucho tiempo el nicho justamente en algo que ya anteriormente fuera del país es algo muy común. ¿Y qué significa todo esto? Las fronteras de la Amazonía, el 61% del Perú es Amazonía, se han integrado en un solo espacio. Ya no estamos hablando de la región Loreto, la región Ucayali, la región San Martín, la región Amazonas o la región Madre de Dios. Estamos hablando de espacios en los cuales hay más similitudes que diferencias. ¿Esto qué te crea? Te crea una audiencia mucho más grande. Ustedes pueden pensar que, por ejemplo, ustedes piensen en un youtuber que acá tiene, no sé, 200.000, 300.000 views, pero
el youtuber amazónico, el instagramer amazónico, tiene un espacio mucho más grande, porque tiene 4 o 5 audiencias mucho más grandes que generalmente están creando ese espacio. Entonces, para cerrar, encontramos que el Internet, y que a pesar de los problemas de conectividad y a pesar de que todavía nos falta mucho por integrar, puede ser un espacio para que ustedes mismos se conviertan en generadores de contenido de calidad, contenido periodístico o como contenido comunicativo importante, influyente, y que además, como ustedes están viendo, cada vez hay una mayor integración en calidad, en apuesta por descubrir en Internet estos espacios. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí. Sé que este ha sido un espacio más de dar a conocer algo que probablemente ustedes no conocían, pero que, como les digo, no se queden en Lima. No piensen que solo Lima es el Perú. Hay mucho más afuera de Lima, mucho más afuera de Miraflores o San Isidro, que está dando vueltas y que es muy interesante conocer. Ok, no sé, si no, muchas gracias en todo caso. Muy amables.